Hey muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión muy feliz de traer el tercer video del curso de Angular en el cual hablaremos sobre los componentes. Bien, sin nada más que añadir de momento, vamos a comenzar con lo que es la explicación conceptual acerca de qué son esos módulos y para qué nos sirven o en qué hace referencia en Angular. Bien, cuando hablamos de componentes en Angular, prácticamente nos estamos refiriendo al concepto principal de Angular, puesto que todo elemento visual que vemos en Angular hace referencia a un componente. Entonces, un componente es un componente o es un elemento visual a nivel de un aplicativo. Es decir, una barra de navegación es un componente, digamos, un carrusel puede ser un componente, un footer puede ser un componente, una ventana de notificaciones puede ser un componente. Digamos que todos estos pequeños o grandes elementos visuales que se ven en una aplicación hacen referencia a un componente en Angular o podrían ser un componente. Digamos que un componente no es que tenga como tamaños, o sea, no es decir que porque una barra de navegación es muy grande o muy chiquita, pues es un componente, no, sino que digamos que cada elemento visual puede ser un componente tanto como un botón o cualquier cosa de este estilo. ¿Qué pasa? Los componentes se utilizan al nivel de los módulos, es decir, cada componente que nosotros creemos en nuestra aplicación debe estar declarado o definido en un módulo, que por eso en el video anterior vimos, digamos, lo relevante acerca de los módulos. Entonces, como les comenté, cualquier elemento visual es un componente en Angular. ¿En qué consisten por qué o con qué se componen los componentes? Valga la redundancia. Un componente se compone por un archivo HTML, el cual es el que se encarga de definir la estructura que va a tener ese componente, un archivo de CSS, que es el que se encarga de darle estilo a ese archivo de CSS. También se compone de un archivo TypeScript, que en este caso es el que se va a encargar de darle la lógica a nuestro componente y demás, digamos, demás cosas que queramos manejar en nivel ya de lógica de negocio. Y pues todo lo referenciado a esto. Y también los componentes suelen tener un archivo llamado spec, que es básicamente un archivo para manejar pruebas unitarias. Esto lo comento acá, digamos, en la explicación de componentes, pero no creo que en el curso vayamos a cubrir de momento el scope de las pruebas unitarias. Pero sí veo que los videos tienen bastante apoyo y veo que si la gente requiere que se haga como un video o digamos un capítulo especialmente para las pruebas unitarias, pues consideraré hacerlo a futuro. Ahora pasemos con los metadatos. Bien, si recuerdan, al igual que los módulos, los componentes también tienen metadatos o propiedades. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que un componente se declara con el decorador component, que este decorador viene directamente desde el paquete Angular Core. A este decorador component es el que le pasamos nuestros metadatos o nuestras propiedades para definir cómo va a interactuar ese componente. Entonces acá en pantalla tienen lo que es digamos, las propiedades principales que se le pasan al decorador component. La primera propiedad es el selector. ¿Qué es el selector? Es básicamente el nombre que va a tener a nivel externo o a nivel de la aplicación el componente. Es decir, a nivel de HTML, el nombre que va a tener ese componente. Que esto ya lo vamos a ver en la práctica para que me entiendan mejor. Bien, también tiene una propiedad que es el template. Y el template básicamente hace referencia a la URL donde se va a cargar el archivo HTML del componente. Lo mismo con el styles hace referencia a la URL donde se encuentra el archivo, digamos la ruta donde se encuentra el archivo CSS de nuestro componente, de CSS de nuestro componente, perdón. Y también tenemos el encapsulation, que este lo vamos a tocar en el siguiente video. Acá hago un paréntesis, es que este tema de los componentes se va a dividir en varias partes, puesto que es un tema un poco extenso. Entonces esto de lo que es el encapsulation lo vamos a ver en el siguiente video. De momento pues les doy como la iniciativa de que es el encapsulations, y es básicamente que cada componente, digamos, se engloba o se estiliza a nivel local. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cada componente tiene como sus propios estilos. El encapsulation nos permite decirle al componente si va a tener esos estilos propios o si va a usar estilos globales que estemos usando en toda la aplicación. Es básicamente para eso, pero como les digo, les voy a explicar en el próximo video.
Tenemos el providers, que al igual que en los módulos, el provider sirve para definir qué servicios se inyectan a nivel de componente, no de módulo sino de componente. Acá ya estamos hablando de lo que es un componente como tal. Y por último, digamos en el scope digamos, de las propiedades más utilizadas, perdón, o de las que yo suelo ver, tenemos el animations, que el animations nos permite definir qué animaciones va a tener nuestro componente. Esto también lo vamos a ver en un futuro cercano, probablemente todo lo que viene siendo con el tema de las animaciones los vamos a ver más adelantico, y pues a qué hacen referencia. Por último, pero no menos importante, vamos a pasar a lo que es el ciclo de vida de los componentes. Como su nombre lo indica, cada componente tiene como una fase o un flujo, que es cuando se construye o cuando se crea ese componente, qué es lo que sucede a nivel de ese componente mientras vive, por así decirlo, y cuando el componente se destruye. Entonces, el ciclo de vida es definido por los eventos que son los siguientes. El engine change hace referencia a cuando un componente en su estructura interna cambia algunas propiedades. Esto de momento tampoco lo vamos a ver en este video, pero sin embargo pues es bueno que sepan pues un adelanto, por así decirlo. Tenemos lo que es la inicialización del componente, que hace referencia a cuando el componente se crea. Tenemos el evento ng-do-check, que hace referencia a cuando se van revisando como los cambios que van sucediendo a nivel de componente. Tenemos lo que es la inicialización del contenido, o luego de que el contenido se inicia en el componente, pues se lanza otro evento que es el ng-after-content-init. Y también tenemos lo que es después de que se realiza la inicialización de la vista. ¿A qué se refiere la vista? Es decir, al HTML, que también para eso tenemos otro evento que es el after-view-init. Y por último tenemos lo que es la destrucción del componente, que se captura con el evento ng-on-destroy. Entonces, el flujo de estos eventos, o el orden en que estos eventos se ejecutan, es como lo ven en pantalla. Primero tenemos que se ejecuta el engine change, seguidamente el engine change se ejecuta el onInit, luego el onInit se ejecuta el doCheck, luego el doCheck se ejecuta el after-content-init, el after-view-init, y por último el ng-on-destroy. Entonces este es como el flujo de vida que cumplen esos componentes. Bueno muchachos, teniendo en cuenta la parte conceptual, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra práctica, para entender todo lo que acabamos de ver a nivel teórico. Entonces vamos a abrir nuestro proyecto. Como ya saben, yo lo tengo en la carpeta Programming, en la subcarpeta Course, y el nombre del proyecto que creamos la última vez es Angular Modules. Entonces voy a abrir con editor de código, esa carpeta que es Angular Modules. Y listo. Como pueden ver, acá tengo lo mismo que habíamos hecho la última vez. Acá lo voy a acercar un poco para que puedan ver. Y como pueden ver, pues teníamos creado lo que es el routing para nuestras rutas, y teníamos pues la explicación de lo que es el módulo principal de nuestro aplicativo, que es el app module. Entonces, para comenzar con esta práctica, lo que vamos a comenzar haciendo es definir una estructura de carpetas que vamos a ir utilizando a medida del curso. Y les voy a ir explicando semánticamente estas carpetas a que hacen referencia. Entonces voy a cerrar esto por acá, y en la parte de izquierda, como saben, tengo mi carpeta app, que en la carpeta app es, digamos, donde tengo toda la estructura de lo que es nuestro, digamos, aplicativo, pero toda la estructura ya, digamos, semántica, lo que directamente se ve en nuestro navegador, es decir, lo que son los componentes y los módulos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a abrir mi consola, voy a limpiarla por acá y voy a limpiarla por acá. En mi consola, esto ustedes lo pueden hacer de forma manual. Hago el paréntesis, que acá simplemente le dan, crear carpeta, si no me equivoco está acá, es esa opción de acá. Pero todo esto lo pueden hacer de forma manual, sino que yo lo hago en la consola porque es mucho más fácil y más rápido. Entonces, acá como pueden ver, ya me encuentro en la carpeta de app, y lo que voy a hacer en esta carpeta es crear otra carpeta que se llame share. La carpeta share hace referencia en Angular, esto se suele ver muy ampliamente en todos los proyectos de Angular, y es que hace referencia a todo lo que va a ir compartido en Angular, es decir, los componentes que se comparten en diferentes vistas, las directivas que se comparten en diferentes vistas, los servicios que se comparten en diferentes vistas, etcétera, los pipes, los interceptores y demás. Todo eso va en la carpeta share. Entonces, como todo nuestro proyecto de Angular se maneja por módulos, ¿qué deberíamos hacer en esa carpeta share? Crear el módulo que haga parte de esa carpeta.
Entonces voy a navegar a esa carpeta y dentro de esa carpeta, como les comenté, voy a crear un módulo llamado share. Entonces la estructura de ese módulo es la siguiente. El nombre del archivo es share.module.ts. Acá hago otro paréntesis, es que todo esto también lo podemos crear con la CLI de Angular, pero como estamos aprendiendo inicialmente, entonces todo lo vamos a crear de momento de forma manual, para que se nos quede la sintaxis grabada de cómo es que lo tenemos que hacer. Listo, entonces acá como pueden ver ya tengo la carpeta share creada con su respectivo archivo share module. Entonces vamos a darle, o a empezar a darle estructura a ese share module. Bueno, entonces acá voy a limpiar la consola y la voy a cerrar de momento y abro el share module. Entonces acá lo aumento para que puedan ver bien. Listo, entonces ¿qué tenemos que importar primero? Si lo recuerdan, desde el Angular Core es el decorador en Gmodule. Listo. Ese decorador en Gmodule, acá siempre importa el module, pero es module, perdón. Y en ese en Gmodule lo que tenemos que hacer es definir, digamos, las propiedades que le vamos a pasar. Me faltó las llaves. Y listo, entonces vamos a tener lo que es el imports, vamos a tener lo que es el sports, y antes de estos dos vamos a tener lo que es el declarations, que si no lo recuerdan, les hago memoria. Las declaraciones es para todo lo que, para declarar los componentes que hacen parte de este módulo. Los imports es para importar módulos de externos, y los exports es para exportar o para, digamos, hacerle conocer a Angular los componentes que estamos utilizando a nivel interno y demás, que esto pues ya lo vamos a ir viendo pues a medida de este video. Entonces acá lo que hago es definirle el nombre al módulo que va a tener, que en este caso es el share module, y listo, lo dejo de momento así vacío. Entonces ya tenemos definido nuestro módulo. Ahora vamos a volver a abrir nuestro visor de carpetas y archivos, y en esta misma consola lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Como estamos hablando digamos del share, de todo lo que es compartido, entonces acá voy a crear otra subcarpeta que se llame components, donde van a ir todos los componentes que se comparten en diferentes partes de nuestra aplicación. Listo, en esta carpeta components lo que vamos a hacer es crear otra subcarpeta, la cual se va a llamar layout. Y listo, de esta forma. Ahora, en layout, una última carpeta, la cual se va a llamar navbar, que va a hacer referencia a nuestro primer componente, que va a ser la barra de navegación de la aplicación. Entonces acá lo que hago es decir que voy a crear una nueva carpeta con el comando mkdir o makedir, que es digamos como las iniciales o lo que significa. Y acá le voy a poner a esto el navbar. Listo, entonces voy a esa carpeta, y como es un componente, entonces dijimos que inicialmente un componente se compone de tres archivos principales. ¿Cuáles son esos tres archivos? Primero es el navbar component.html, primero es el HTML, luego es el CSS, que recuerden que estamos utilizando Sass, y por último es el TypeScript, que pues tiene la extensión .ts, que es el archivo de la lógica. Listo, entonces ahora vamos a empezar a estructurar ese archivo, que como pueden ver la estructura va de la siguiente forma. Acá en la izquierda lo pueden ver. Bueno, en un momento cierro esto y abro nuestro navbar component. Esto lo voy a pasar a la parte derecha para poder ver ambas cosas de lo que va a ir sucediendo. Entonces vamos a darle la estructura a nuestro primer componente. Recordemos que para definir ese componente tenemos que utilizar el decorador component. Perdón, acá es Angular Core, y es del core importo el decorador component. Bien, entonces al igual que un módulo, defino el decorador y este recibe unas propiedades. La primera propiedad, que es una de las más importantes, es el selector. Como les comenté, el selector es el nombre que va a tener nuestro componente a nivel externo, es decir, cuando lo querramos utilizar en otro módulo, en otro componente, este va a ser el nombre de cómo vamos a llamar a nuestro componente. El selector de este componente, bueno, acá algo que les hago paréntesis es que todos los selectores suelen llevar por convención el nombre de app inicialmente como prefijo. Otras cosas que suelo ver también como buenas prácticas es que acá utilizan, acá utilizan lo que es las iniciales de un proyecto que se esté realizando. Por ejemplo, yo tengo un proyecto que se llama YouTube.
Y ese proyecto YouTube pues, tiene las iniciales de YT. Entonces acá a mis componentes lo que haría yo es ponerle este prefijo YT y el nombre del componente, que en este caso sería navbar. Pues esto suele ser una convención que se puede utilizar, pero de momento pues nosotros nos vamos a utilizar la que viene, pues la que se suele utilizar más ampliamente, que es la de utilizar el app. Listo, entonces ya tenemos nuestro selector. Ahora, el componente necesita saber dónde se encuentra el archivo de HTML o cuál va a ser la estructura de HTML. Esto se puede hacer de dos formas. Primero está la propiedad template, que lo que nos indica template es que nos permite crear, digamos, la estructura de nuestro componente en el archivo de TypeScript. Este template puede servir cuando nuestro componente es demasiado pequeño. Es decir, que por ejemplo se compone solo de, por ejemplo, 2 divs. Por ejemplo, puede ser cuando es un spinner, entonces hagan de cuenta que acá hay un spinner. Entonces este template en línea, que así es como se llama, nos podría servir. Pero cuando es un componente bastante amplio, que se compone de muchos divs y es bastante extenso, lo mejor es separar este template acá en el archivo individual, que eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá lo que voy a definir es la URL y esto nos recibe en string. Y acá lo que hago es darle la ruta, que la ruta es en la misma ubicación donde está este archivo, y pues el nombre de ese componente es el HTML. Lo mismo para los estilos. En los estilos podemos definir dos formas: los estilos en línea, que se hacen por medio de un array, o los estilos digamos a nivel de archivo, que se hacen con el status URL. Los estilos en línea funcionan de la siguiente forma: es como una especie de array que en cada elemento de ese array nos recibiría los estilos que queremos aplicar. Entonces digamos que, supongamos que acá tenemos un H1. Es más, vamos a verlo para verlo todo desde un principio. Entonces acá voy a aclarar el template y voy a definirle a este primer template un H1 y le voy a poner que esto va a ser una barra de navegación, y le voy a decir que ese H1 va a tener un color rojo. Perdón, acá es color red. Entonces le vamos a decir que digamos este H1 va a tener un color rojo. Ahora, tal cual como lo son los módulos, se tiene que definir la clase que va a ser decorada por este component. Entonces el nombre de la clase va a ser navbar component y abro llaves. Listo. De momento vamos a dar nuestro componente así. Ahora, este componente aún no lo conoce nuestra aplicación. Este componente, es más, vamos a intentar algo. Supongamos que estoy en el app component, y en el app component recuerden que teníamos esto del hola mundo. Entonces ahora voy a quitar esto del hola mundo y voy a llamar al selector, que el selector es el que tenemos en la parte de acá. Entonces es app navbar. Como pueden ver acá en el error nos dice que app navbar no es un elemento conocido, no es un componente que haya conocido por la aplicación. ¿Por qué? Porque este componente ya lo definimos, ya lo creamos, pero no está siendo declarado en ningún módulo y no está siendo, digamos, usado en ningún módulo. Como les dije, los módulos se encargan de definir los componentes que se utilizarán. Entonces recordemos que acá ya tenemos dos módulos en uso. Tenemos lo que es el share module, que es el módulo compartido, es donde van a ir todas las cosas que son compartidas en nuestra aplicación, y tenemos el app module. Pero como este component está en el share, es decir que tenemos que definir este navbar o tenemos que declarar este navbar en nuestro share module. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Acá lo que hacemos es importar voy a cerrar. Lo que hacemos es importar esta clase de acá a nuestro módulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces le damos la ruta, que la ruta es components, que es el nombre de la carpeta, luego está layout y luego está navbar. Y en navbar vamos a tomar el navbar component y allí vamos a importar la clase navbar component. De esta forma estamos importando nuestro componente. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con este componente? Definirlo o declararlo en las declaraciones. Entonces acá lo único que hago es pasarle como si fuera un elemento del array ese navbar component. Pero si pueden ver acá, el error no se ha quitado. Primero, estamos declarando el componente a nivel del share module, pero también tenemos que tener en cuenta que el share module, este share module de acá, no se ha utilizado en ningún otro lado de nuestra aplicación. Es decir, que este componente o esta aplicación desconoce la existencia del share module. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Importar este módulo en nuestro app module. Entonces eso es lo que vamos a hacer.
En el app module lo que voy a hacer acá es importar ese share module. Entonces le doy que desde el share y desde el share module pues importe la clase share module. Y acá en el imports, debajo del app routing module, lo que hago es importar ese módulo. Entonces le digo que importe el share module. Ahora, el error nos sigue apareciendo y es que nos falta una última cosa. Ya nuestra aplicación conoce sobre el share module y ya nuestro share module conoce sobre nuestro componente. Pero nuestro app module aún no conoce sobre este navbar component. ¿Por qué? Porque lo declaramos en el share module, pero aún no lo hemos exportado. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es exportar ese navbar component para que nuestra aplicación conozca sobre ese componente. Entonces, como pueden ver acá, ya se quitó el error. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en teoría debería funcionar. Ojo, acá en el imports me falta algo, y es que recordemos que los módulos en Angular, digamos la importación de módulos, también se basa en un concepto que es la importación por defecto que hace Angular en algunos módulos que se deben utilizar para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Un módulo clave que se utiliza en Angular para el correcto funcionamiento es el llamado Common Module, que como pueden ver viene desde el paquete Angular Common. Este módulo es importante utilizarlo en todos los lados donde declaremos un módulo, puesto que este Common Module provee ciertas funcionalidades a nivel interno que nos permiten lo que son las directivas, como acá lo pueden ver, nos permiten lo que son las directivas del Endifor, que esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo tengan en cuenta, puesto que si no importamos este Common Module, no podríamos utilizar, por ejemplo, acá un if, que esto, como les dije, lo vamos a utilizar luego. De momento les aclaro que esto es importante que cada módulo lo tenga importado. Listo, entonces acá ya tenemos que nuestro navbar component ya lo conoce en nuestra aplicación. Entonces vamos a revisar si es verdad. Entonces acá lo que voy a hacer es correr nuestra aplicación. Entonces acá le doy en gserv. Recuerden que yo lo hago en el puerto 4200. Ustedes pueden omitir esa línea, bueno, ustedes pueden omitir esto, simplemente acá le pueden dar enter y ya, pero yo recuerden que ya les expliqué porque uso el flag de port 4201. Y acá le doy enter. Entonces, como pueden ver, nuestra aplicación comienza a compilar como es el proceso normal. Y listo, acá ya compiló. Entonces voy a abrir nuestro navegador, que acá ya tenía abierto el proyecto, pues la ruta. Entonces, como pueden ver, acá ya nos está mostrando lo que es el texto This is Navbar. Esto es una barra de navegación con el color rojo. Ahora, hagamos esto mismo, pero con nuestro template aparte. ¿Cómo sería la estructura? Muy sencillo. Acá en vez de template ponemos template URL y le damos la ruta, que es el navbar HTML. Y acá lo mismo con el style. Acá le decimos que va a ser la URL, esto es un arreglo, y le damos la ruta donde se encuentra nuestro archivo de estilos. Ahora, como ya esto lo separamos, lo que voy a hacer es en el navbar component HTML crear un h1 que diga this is navbar, this is a navbar, y en el archivo de SAS lo que voy a hacer es darle al h1 un color rojo y listo. Entonces debería mostrarse de igual forma. Como pueden ver, se muestra igual, solo que la estructura ahora es diferente, puesto que ya lo estamos haciendo todo a nivel externo. Entonces acá ya tenemos lo que es cómo exponemos un componente, digamos, a nuestra aplicación. Ahora, lo que vimos después del tema de la explicación de cuál es la composición de un componente es el tema de el flujo de vida o el ciclo de vida de un componente. Vamos a pasar a ver cómo se maneja ese ciclo de vida de cada componente. Entonces acá lo que voy a hacer para, digamos, declarar ese ciclo de vida es importar las siguientes interfaces, que son el onInit, el onChange, perdón, antes del onInit, el onChange, acá le doy una coma, luego el onInit va el doCheck, luego el doCheck va el afterContentInit, luego el afterContentInit va el afterViewInit, y por último el onDestroy. Entonces, como pueden ver, todo esto se importa desde el Angular Core. Acá podríamos separarlo de la siguiente forma, como para que quede más ordenada, pero bueno, esto ya hace parte más de la estructura. Listo, esto lo debería poner a lo último para ordenarlo más bonito. Bueno, esto ya es un poco de relleno, ahí me disculpan, gente. Listo.
Entonces acá pueden ver que esto nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Es porque le estamos diciendo a esta clase que va a implementar estas interfaces, y estas interfaces tienen su método, es decir, que tengo que definir esos métodos. Entonces lo vamos a hacer en el orden de importación o de implementación, que es primero el onChange. Entonces acá esto se llama, el método se llama onChange, como les mostré digamos, en el documento de explicación. Luego está el ng-init, luego está el ng-toCheck, luego está el afterContent, ng-afterContentInit, luego está el afterViewInit y por último el ng-onDestroy. Como pueden ver acá, nuestro error se va. Entonces este es el flujo de vida que maneja Angular. Ahora, ¿cómo podemos saber cómo se maneja este flujo este ciclo de vida? Perdón. Entonces acá simplemente le voy a dar un console log y le vamos a decir que estoy en el onChange. Vamos a hacer lo mismo con todos estos de acá y lo único que vamos a hacer es cambiar el mensaje. Listo. Entonces acá quito esto y acá en vez de onChange lo voy a hacer onInit. Acá onDoCheck. Check, no sé escribir. Acá after content init, acá en el after view init y acá en onDestroy. Listo, vamos a guardar y vamos a esperar que compile. Vamos a ver esto, cuál es el orden digamos, de ejecución de esto. Vamos a ver esto cómo se está ejecutando. Entonces si vamos al navegador y abrimos la herramienta de desarrolladores con el F12 y vamos a consola, pueden ver que acá esto nos muestra, digamos, el ciclo de vida de ese componente. Entonces vamos acá a iniciar esto y voy a abrirlo un poco más y voy a recargar. Entonces como pueden ver, bueno, acá pasa algo curioso. Y es que primero el onChange no se está ejecutando por un solo motivo, y es que este componente no está trayendo inputs, que eso se les va a explicar más adelante. Y les adelanto que el input se utiliza para cuando queremos compartir datos entre dos componentes. Entonces como no estamos de momento compartiendo datos, este onChange no se ejecuta. Entonces tenemos que primero ejecutar el onInit, luego el doCheck, luego el afterContentInit, el afterViewInit. Y tampoco se está ejecutando el el onDestroy, puesto que este componente sigue en vida. Este componente acá como está, todavía pues está vivo, por así decirlo. Está en ejecución todavía. Entonces por eso no se muestra el onDestroy. Este es el flujo de vida que se sigue en un componente. Digamos que esto se los voy a explicar de momento de forma parcial, para que lo tengan en cuenta, que esto también lo vamos a ir viendo durante todo el curso. Entonces no se preocupen si de momento no entienden muy bien de qué va esto, pero miren que esto acá pues va funcionando de esta forma. Ahora, para que lo entiendan mejor, vamos a definir una propiedad pública, que va a ser, no sé, myNumber, por ejemplo, y le vamos a hacer un número y que va a iniciar en 0. Entonces cuando se inicia el componente, lo que voy a hacer es mostrar ese this.myNumber, y luego de que muestre ese valor inicial, lo que voy a hacer es igualarlo a 1. O bueno, no igualarlo a 1, lo voy a incrementar. Entonces acá lo incremento, acá lo incremento, acá lo incremento, acá lo incremento y listo. Y en el afterViewInit, a lo último, voy a mostrar el valor de ese número. Entonces voy a poner acá de forma, digamos, formateando cadenas. Le voy a decir que my final number value, entonces el valor final de ese número es is, y acá le pongo el this.myNumber. Entonces, ¿qué flujo lleva esto? Tenemos que myNumber inicialmente va a valer 0, es decir, cuando declaramos esta propiedad, myNumber va a ser igual a 0. Cuando entre en el onInit se va a mostrar ese myNumber, que en teoría acá todavía no ha cambiado el valor, entonces va a ser 0. Y luego de que se muestra esto se va a incrementar, entonces acá ya va a ser 1, acá va a ser 2, acá va a ser 3, acá va a ser 4, y al final cuando muestre el resultado de ese número va a ser 4, porque es el valor que hay almacenado hasta acá. Entonces vamos a ver si esto es verdad. Entonces vamos a limpiar esto y voy a recargar. Entonces como pueden ver, esto se inicializa, el valor es 0, el doCheck, el afterContentInit, el afterViewInit, y a lo último nos muestra que el valor es 4, efectivamente. Si queremos ver como un log de lo que vale este myNumber en cada, digamos, en cada evento, lo que hacemos es poner un console log y listo.
Entonces acá igual pongo el console log. Bueno, para que esto no se me muestre dos veces, de momento voy a comentar el router outlet y pues ya con eso se solucionaría. Entonces listo, acá recargo y entonces dice que en el init vale 0, en el onCheck, en el doCheck vale 1, en el afterContent vale 2, en el viewInit vale 3 y al final pues se vuelve a incrementar y valdría ya 4, pues el valor final de ese número es 4 y vea que acá se vuelve a ejecutar el doCheck y lo vuelve pues a incrementar. El doCheck de momento no les voy a explicar tampoco el flujo de qué es lo que pasa ciertamente con este doCheck, puesto que va muy con el onChange. Entonces este momento lo voy a borrar directamente. Ustedes si quieren lo comentan, pero yo de momento lo voy a borrar. Entonces acá como lo borré tendré que quitar la implementación. De momento este es el flujo común que se suele manejar, sin contar el onChange, este es el flujo común que se suele manejar en los componentes, que es el onInit, el afterContent, el viewInit y el onDestroy. Ahora vamos a ver cómo funciona este onDestroy o cuando se ejecuta este onDestroy. Entonces, volviendo a la estructura que tenemos en nuestra parte izquierda, recordemos que tenemos esta carpeta share que hace referencia a todos los componentes que son compartidos a nivel de la aplicación. Listo. Entonces, como son todos los componentes compartidos, ahora vamos a crear nuestra carpeta para módulos, es decir, los módulos hacen referencia a las rutas. Porque vamos a crear nuestra primera ruta que se asocie a un módulo y ese módulo tenga su propio componente. Entonces, digamos, para ahorrarnos tiempo, ya vamos a crear este primer módulo con esta primera ruta con el CLI de Angular. Pero antes de eso vamos a estructurar lo que es vamos a crear esa estructura primero. Entonces, al nivel de la carpeta app vamos a crear una nueva carpeta que se llame modules. Listo. Bueno, acá hago un paréntesis. Esta estructura es la que yo suelo utilizar. No es que esto sea un estándar, no es que así se tengan que hacer las cosas, no, sino que es algo que debido a mi experiencia y lo que he vivido, digamos, con este framework, es la estructura que yo suelo utilizar para los proyectos. Que los módulos, como les comenté, hacen referencia a las rutas que se van a ir cargando, y yo este módulo lo divido en tres carpetas, que es public, private y admin. Que admin haría referencia al todo lo que es el contenido administrador, private todo lo que es el contenido privado y public es todo el contenido público, obviamente, es decir, todo lo que puede ver el usuario sin necesidad de registrarse y cosas así. De momento solo voy a crear la carpeta public, listo. Entonces ahora voy a ir a ese modules y voy a ir a ese directorio, acá lo hice de public, modules, bueno, acá se me creó mal, perdón. Acá lo que voy a hacer es remover ese directorio llamado public y voy a ir a ese modules, voy a crear ese directorio public y voy a ir a public. Listo. Ahora en public voy a crear nuestro primer módulo. ¿Cómo se crea un módulo? O cómo se crea, bueno, en este caso un módulo, porque es lo que vamos a crear con su respectivo componente raíz desde el CLI de Angular. Bueno, el comando es muy sencillo. El comando es ng generate, de generar, y lo que queremos generar, que en este caso es un módulo. Entonces ng generate module y le damos el nombre, bueno, en este caso la ruta de ese módulo. Entonces en este caso yo quiero crear un módulo en la raíz donde estoy, que en este caso estoy en public en este momento. Entonces le doy que va a ser en la carpeta donde encuentro, que es public, y el nombre va a ser home. Acá le voy a pasar estos argumentos primero, que es module va a ser igual a app, y esto quiere decir, este módulo es el módulo donde se va a crear o donde se va a definir este home module, que en este caso es en el app module, que ya lo vamos a ver. Ya, tranquilos, si esto no me lo entendieron, que ya lo vamos a ver. Y le voy a decir que la ruta de esto va a ser el home. Y por último le voy a decir que es le voy a decir el flat, para que esto no me cree más carpetas, sino que simplemente me cree el home con su respectiva estructura. Y listo. Entonces, como pueden ver, esto acá me creó varias cosas, pero me lo creo mal. Acá, bueno, acá les pido una disculpa, y es que lo creé mal. Entonces acá voy a mover esto a la papelera. Y acá voy a volver a crear, perdón. Bueno, esto acá se me desconfiguró un poco. Bueno, esto acá se me desconfiguró un poco, un segundo. Entonces acá voy a programming, voy a courses, Angular modules,
src app módulos y listo. Voy a volver a crear mi carpeta public. Entonces le doy acá public, voy a public y acá lo que voy a hacer es ng generate para generar nuestro módulo. Le doy el nombre de lo que quiero generar, que en este caso es un módulo, le doy la ruta, que es home, o bueno, le doy el nombre pues, de ese módulo con su ruta, en este caso es home. Le digo que el módulo donde se va a crear o donde se va a instanciar este módulo, donde se va a cargar este módulo, va a ser el módulo app, que en este caso es la app módulo, y le doy la ruta que va a ser home. Listo, entonces como pueden ver acá ya se crea public, y dentro de public se crea una carpeta home con los respectivos, digamos, archivos. Entonces, como pueden ver, esto nos da un home module que nos declara el home component, nos da un home component, nos da un archivo de test, que es el que les comentaba en la explicación, nos da el archivo de CSS, en este caso de SAS, nos da el archivo de HTML y nos da el routing, que en este caso son las rutas de este módulo. Entonces ahora vamos a ver qué pasó en el app module, que acá como pueden ver pues de momento no ha cambiado nada, pero donde sí cambió fue en esta parte de acá, y es que vean que acá ya tengo un nuevo path que hace o que corresponde a la ruta home. Entonces como ya tenemos este path definido para la ruta home, lo que queríamos hacer es borrar este de acá y listo. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos creó esto de acá, este comando que acabamos de crear, o qué es lo que nos hace esto. Listo. Para los módulos existe un concepto que se llama lazy loading. Esto se los voy a explicar cuando explique el tema de las rutas, que de momento esto simplemente lo estoy creando para ejemplificar lo que es el tema de los componentes. Pero de momento no es más que simplemente acá lo que hacemos es cargar nuestro home module, que nuestro home module tiene un routing. Entonces al nuestro home module tener un routing, lo que está cargando esto acá es el home component. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a nuestro navegador y en la ruta home, pues vamos a la ruta home, lo que se debería mostrar es el contenido del home component, que en este caso es un home works. Entonces vamos a ver si esto es verdad, vamos a ver si esto sucede. Pero antes, bueno, vamos a ver qué está sucediendo hasta el momento. Entonces acá miro que no me está pasando esto. ¿Por qué? Esto nuevamente tiene que ver con las rutas, que de momento no se les voy a explicar, pero recuerden que comentamos el router outlet, y el router outlet es el que se encarga de cargar todo el contenido de las rutas, pues digamos en la vista de la app component. Entonces acá lo que voy a hacer es descomentar el router outlet, y vea, como pueden ver acá ya nos está mostrando el homeworks efectivamente. Entonces eso quiere decir que ya se está cargando el primer módulo. Entonces acá voy a comentar el navbar y voy a pasar este navbar a mi home module, perdón, a mi home component. Entonces abro mi home component y acá usando una estructura, perdón. Entonces acá llamo al appnat. Entonces tenemos el error del principio. ¿Por qué? Porque nuestro home module no conoce sobre la existencia del navbar. Entonces ¿qué deberíamos hacer acá? Es importar el share module. Porque recuerden que el share module es donde declaramos, nuestro share module es donde declaramos nuestro navbar component y donde lo estamos exportando. Entonces como pueden ver, para poder usar este navbar tendríamos que importarlo desde el share module en el home module para que nuestro home module pueda conocerlo. Y listo. Entonces de momento ya deberíamos tener lo mismo que teníamos al principio. Sí, efectivamente. Acá tenemos lo mismo que teníamos al principio, que es el this.navbar y el homeworks. Entonces, antes de finalizar con este video inicial o de la primera parte de lo que son los componentes, les voy a mostrar lo que es la interpolación. Que para que no se confundan, la interpolación no es nada más que mostrar lo que hay en nuestro archivo TypeScript a lo que es nuestro archivo de HTML o a lo que es nuestra estructura. Entonces, ¿cómo vamos a ver lo que es la interpolación? Muy sencillo. Recordemos que tenemos una propiedad number que es, pues es básicamente solo un número. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar este number acá en nuestro HTML? Muy sencillo. Entonces acá voy a crear un div y en ese div le voy a decir que my number is, y voy a llamar a doble llave, y en este doble llave pongo el nombre de mi propiedad, que en este caso es my number.
y como pueden ver acá nos da que es 3. Entonces, bueno, ¿por qué es 3? Porque estamos llevando esto en un flujo en un ciclo de vida del componente. Entonces, cuando digamos el componente está pasando o está mostrando esto desde acá, aún no ha pasado por lo que es ha pasado por lo que es el engine init, el content init y el view init. Pero después de que cuando se ejecuta este view init, ya la vista se ha creado y ya ha mostrado este valor. Por eso es que inicialmente no está mostrando el 4, que es lo que debería mostrar, que es el error que nos muestra acá. Listo, entonces esta es la forma de interpolar variables o propiedades en nuestro HTML. Ahora vamos a interpolar otra propiedad. Entonces la propiedad se va a llamar no sé, my name, por ejemplo, y va a ser un string y inicialmente va a ser vacío. Entonces lo que voy a hacer es acá crear otra, digamos, va a crear otro div que va a ser un p, voy a decir que my name is, y voy a poner la variable o lo que tiene como valor my name. Entonces vamos a darle un poquito de interacción a esto. ¿Y qué voy a hacer en esto? ¿O qué voy a hacer acá para interactuar con esto? Voy a crear un botón que va a ser de tipo button, y que cuando le den clic a ese botón lo que voy a hacer es cambiar el nombre, change name. Entonces acá le voy a poner de nombre a ese botón, cambiar el nombre, y listo. Entonces este método no está creado en nuestro navbar component, entonces vamos a crearlo acá. Después del engine init lo que va a hacer es crear ese change name, que va a ser void porque no va a volver nada, y lo único que va a hacer esto es cambiar el this.myname, va a ser igual a gito on code. Entonces acá nos dice que mi nombre pues está vacío, que no hay nada, o sea, no tengo nombre, y cuando le doy cambiar name, como pueden ver acá nos aparece el gito on code. Entonces, como pueden ver, esto va como interactuando entre lo que es el template, cuando me refiero al template es el archivo HTML, y lo que es el archivo de TypeScript, que es donde se maneja nuestra lógica. Entonces, en resumen, lo que vimos hoy, vimos lo que es la definición de un componente de forma manual, que les expliqué lo que es los selectores, cómo hacemos o cómo le damos una ruta al template a nuestro componente, y lo mismo con la hoja de estilos. Vimos lo que es el ciclo de vida de nuestros componentes, y vimos lo que es la interpolación de valores o de variables o de propiedades en nuestro template, que es lo que estamos haciendo en esta parte de acá. Antes de finalizar, vamos a hacer un pequeño contador para que puedan ver mejor la funcionalidad de esto. Entonces, ¿cómo hacemos ese contador acá? Ya vamos a borrar esto de acá, ya probamos lo que es el ciclo de vida. Y voy a crear dos métodos. El primero se va a llamar digamos add, por ejemplo, y el otro se va a llamar event, por ejemplo. Entonces voy a crear otros dos botones, que button por 2, y con esto creo los dos botones. Listo. Entonces a este le va a decir que va a ser tipo button, que cuando haga clic se va a agregar, y el nombre de este botón va a ser sumar. Y acá con este voy a hacer lo mismo, pero en vez de llamar al add, voy a llamar al level, y este va a ser restar, y le voy a poner el signo de menos, y acá le voy a poner el signo de más. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando clique estos botones? Lo que voy a hacer es que en este voy a incrementar el my number, voy a incrementar, y en este bueno, acá me dice un error. Lo que debería hacer es simplemente decirle que voy a incrementar en 1, y acá decirle que, perdón, acá no es my name, razón, si tira error es my number. Acá lo incremento, y acá my number, perdón, lo decremento, y listo. Entonces vamos a ver esto cómo funciona. Entonces dice que inicialmente my number es 0, efectivamente 0, porque es lo que estamos declarando acá, que my number va a ser 0. Cuando le dé sumar debería ponerse un 1. Entonces, como pueden ver, se pone un 1. Le doy otra vez sumar, se pone un 2. Sumar, y se sigue sumando de 1 en 1. Ahora vamos a restarlo. Como pueden ver, se va restando, se decrementa en este caso. Entonces, de esta forma es la forma de interactuar entre lo que es el template del TypeScript
y lo que es, perdón, lo que es el archivo de TypeScript y lo que es el template de HTML. Entonces acá nuevamente voy a cambiar nombre y se pone el nombre pues que tenemos acá en esta parte. Listo. Ese es el resumen de lo que les quería mostrar hoy, que es la primera parte acerca de los componentes, que es como una primera impresión, por así decirlo, un primer paso a lo que es el amplio tema de los componentes, que espero que lo hayan entendido. Por favor, si tienen dudas acerca de algo de este video, relacionado a este video, me lo dejen en los comentarios y en lo posible pues intentaré responderles esas dudas. Recuerden que el primer capítulo que vimos sobre este curso de Angular fue el tema de los módulos, y como pueden ver acá también hicimos algo adicional, que es empezar a unir los módulos entre otros módulos y comunicar, o bueno, no comunicar, sino lo que es declarar los componentes con los módulos, que es la forma en donde nosotros le decimos a Angular cuáles son los componentes que tiene nuestra aplicación. Bueno muchachos, eso es todo hasta pues por el día de hoy, por este capítulo. Espero que les haya gustado. Si es así, pues me gustaría que me apoyaran, y también agradecerles por el apoyo que han tenido los otros dos videos anteriores referente pues a este curso de Angular, y espero que les siga gustando tanto como a mí me está gustando traerles este contenido. No es nada más, y nos vemos en el siguiente capítulo, donde veremos la segunda parte de los componentes.